Bueno, estamos llegando ya a las últimas clases de esta materia que hemos llamado la mentalidad espiritual, que como venimos diciendo siempre es aplicar bíblicamente lo que tenemos, lo que ya poseemos, no es lo que vamos a buscar o que algún día se va a dar, sino que ya lo tenemos, que es la mente de Cristo, ¿no? Todos tenemos la mente de Cristo, pero hasta acá, tal vez por ignorancia o por no saber cómo hacerlo, o cómo funciona, cómo practicar esto, no estábamos nosotros tal vez viviendo la mentalidad de Cristo, pero de una forma práctica, ¿no? La espiritualidad. Entonces, a través de todos estas enseñanzas que hemos estado viendo, en primera parte hemos estado conociendo cómo somos nosotros, cómo funciona nuestro corazón, el amor, por qué amamos, cómo funciona la tentación en nosotros, qué es lo que pasa cuando nosotros nos equivocamos y tomamos formas erradas de cambiar, hasta que podemos empezar a ver que la práctica de la vida espiritual o la mente de Cristo en nosotros nos lleva a nosotros a tener unas nuevas motivaciones, ¿no? Yo empiezo a descubrir claramente lo que es la verdadera forma de adorar, cómo poder también servir al Señor, cómo poder adorar al Señor, cuál es el propósito de glorificar al Señor. Y bueno, venimos aprendiendo todo esto, ¿no? Lo que es realmente aplicar la mente de Cristo. Hoy quiero resaltar sobre una nueva actitud que desemboca o desencadena de la mente de Cristo en aplicación, en utilidad para con nosotros. Y una nueva actitud en cuanto a cómo enfrentar los conflictos, porque todos tenemos conflictos y a veces los conflictos son los que hacen un peso, un ancla que nos hunden y muchos quedan allí sumergidos en la depresión, sumergidos en el desánimo, sumergidos tal vez en el rencor, en la falta de perdón, porque no han sabido sobrellevar los conflictos, ¿no? Y yo creo que es muy importante entender que la Biblia tenemos la respuesta para cada cosa, ¿no? Entonces, citando simplemente el texto de Amós, capítulo 3, versículo 3, acá el profeta Amós, de parte del Señor, hace una pregunta. Y es una pregunta que, aunque la leemos rápidamente de corrido, nos debe llevar a meditar y reflexionar porque tiene mucho sentido en la clase de hoy. La pregunta es, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Bueno, es probable que uno pueda andar con otros y no estar de acuerdo, pero no nos hablamos, no nos miramos, no nos llevamos, no dirigimos la palabra. Entonces, encontramos que no es esa la idea de andar dos juntos, ¿no? Pero claramente los conflictos es lo que provoca una tensión y se llama el desacuerdo, ¿sí? Andarán dos si no estuvieran de acuerdo. O sea, el punto crítico de ese texto es el acuerdo. Cuando no hay acuerdo, por ende hay un desacuerdo. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros en un desacuerdo? Desacuerdo y conflicto pueden haber en el aspecto de nuestro diario vivir permanentemente. Desacuerdo en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia, en el trabajo, en todo lugar. ¿Por qué? Porque justamente el desacuerdo genera conflicto. ¿Mm? Genera conflicto. Entonces la idea es cómo puedo yo, con la mente de Cristo, sobrellevar esta situación y poder empezar a vivir de una manera que los conflictos no me hundan, no me afecten, sino que pueda entender principalmente, y eso es muy necesario que yo pueda no solo conocer, sino aprender, entender, eh, reflexionar, que entre los múltiples medios que Dios utiliza para ayudarnos a cambiar, conociendo cómo somos, bueno, los conflictos están entre los primeros puntos de la lista de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué pasamos conflictos? ¿Por qué pasamos pruebas? ¿Por qué tenemos desacuerdos? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué peleamos? Obviamente son cosas que ninguno de ustedes ha practicado todo este tiempo, ¿no? Pero todos nosotros nos enojamos, todos peleamos, todos tenemos puntos de conflicto. A veces en el matrimonio es normal tener desacuerdo,
solamente falta que alguien diga qué quieren comer el domingo, ¿no? Y para lograr poner de acuerdo entre todos qué quieren comer el domingo, seguramente alguno va a quedar desconformes, ¿no? Porque yo no quería comer eso. ¿M? O a dónde vamos de vacaciones, o qué quieren hacer este fin de semana que tenemos libre. Entonces, tratar de llegar a un punto de acuerdo es difícil, pero el tema es qué va a pasar si no hay acuerdo, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando hay un conflicto? Y por lo general las iglesias locales, siempre hay conflicto, siempre hay conflicto, en cada área, en cada grupo, qué sé yo, entre los pastores, entre los diáconos, entre el grupo de alabanza, entre el grupo de jóvenes, siempre hay conflicto. ¿Por qué? Porque el punto de tensión es el acuerdo. Cuando no hay acuerdo, entonces genera en mí una tensión en la cual yo voy a expresar claramente una actitud que puede ser tal vez mejorarnos o desmejorarnos, ayudarnos a crecer o decrecer, estancarnos o sacarnos adelante. Entonces ese punto de ese texto Amós 3:3, andarán dos si no estuvieran de acuerdo, es un disparador para poder aprender prácticamente lo que vamos a ver esta noche. Un conflicto puede traer un nuevo nivel de conocimiento, de luz, de madurez, tal vez permitiéndonos ver a nosotros, wow, pasiones que yo tenía escondidas y no me daba cuenta, a través de reacciones o cosas que pueden pasar, y puede incrementar tal vez el nivel de madurez, o tal vez todo lo contrario, volverme más terco, más testarudo, más ciego, y obviamente que voy a terminar actuando con un corazón engañado que me va a hacer barra para que yo las decisiones que son totalmente rebeldes se manifieste claramente con una impregnado de pecado, ¿no? Que empiece el pecado a manifestarse. Así que lo primero que uno puede tener en cuenta es qué es un conflicto en sí. ¿Qué es un conflicto? Y un conflicto es una diferencia de opinión principalmente, o de postura, entre dos o más personas sobre algún determinado asunto. Ese es un conflicto en sí mismo. Por ejemplo, yo quiero ir de vacaciones o quiero ir a pasear qué sé yo, acá al Cadillal y mi esposa dice, no, yo quiero ir al cerro, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién gana, no? ¿Quién va a tener la razón? ¿A dónde vamos? Bueno, vos andás al cerro, yo me voy al Cadillal, no sería la solución, porque la idea es andar juntos, ¿no es cierto? Entonces el tema es cómo solucionamos estos puntos. O sea, el conflicto se genera porque existe una diferencia de pensamiento, de opinión o de valoración de alguna cosa. Entonces, al relacionar nosotros con otras personas, permanentemente estamos propensos a tener conflictos porque no todos piensan igual, no todos sienten lo mismo, a no todos les gustan las mismas cosas que nos gustan a nosotros. Entonces, obviamente, vamos a tener diferencias y vamos a tener seguramente cosas que nos va a llevar a evaluarnos, a conocernos y a ver cómo podemos reaccionar conforme a la mente de Cristo, o sea, espiritualmente, o cómo tal vez omitir esa alternativa y dejarnos llevar por nuestra naturaleza y obviamente terminar pecando, ¿no? Cometiendo pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que claramente una diferencia de opinión, podríamos decir, acerca de algún punto, alguna situación, algún pensamiento, puede escalar a niveles tal vez de conflictos muy fuertes, muy severos, en la cual el trasfondo del pecado va a ganar lugar en nuestras vidas y va a terminar gobernándonos y va a hacer que hagamos cosas que a lo mejor después nos arrepentimos o decimos, yo no pensé que esto iba a llegar a tal punto. No sé si ustedes se dan cuenta, pero a veces en la misma familia, entre parientes, hay parientes que no se hablan hace años, no tienen relación, no se dirigen la palabra, ¿no? Y tal es así que ha pasado tanto tiempo que ya ni se acuerdan por qué están peleados. Ya no se acuerdan por qué es el punto en el cual no se dirigen la palabra. Entonces pareciera ser que no era tan grande el asunto, o no era tan significativo, sino simplemente era porque ese punto no fue solucionado
por lo menos del lado nuestro, con la mente de Cristo, sino que este tipo de conflicto lo que ha hecho es desnudar prácticamente lo que nosotros somos. Entonces, un conflicto puede tener dos caras, dos tipos, dos alternativas. Desacuerdos y discusiones. Y hay que salvar la diferencia entre ambos. Una cosa es tener desacuerdo y otra cosa es llegar a la discusión. ¿Mm? Un desacuerdo es una diferencia que se maneja de una forma correcta, en que yo pienso A y vos pensás B, pero buscamos la forma de poder salir bien, de terminar bien, como por decir, bueno, está bien, vamos a quedar así, vamos esta vez a ir al Catillal y el otro fin de semana vamos a ir al Cerro, ¿sí? O tal vez hoy vamos a comer pasta, como te gusta a vos, y el otro domingo vamos a comer milanesa, como me gusta a mí. ¿Eh? Eso tal vez es una forma correcta de poder diferenciar lo que es un desacuerdo que de una discusión. ¿Por qué? Porque acá lo que vemos es que se llegó, a pesar de la diferencia, a un acuerdo sin lastimar a nadie y sin caer en agresión, sin caer en la descalificación. Pero sin embargo, la discusión tiene otro tipo de expresión. ¿Por qué? Porque la discusión en la diferente opinión lo que hace es involucrar algún tipo de respuesta pecaminosa, o sea, nosotros somos dominados por la naturaleza que se revela con pecado. Y es donde nosotros pasamos justamente a provocar desatención, una ruptura, un daño, una ofensa, un malestar. Si tuvieron que hacer un cuadro comparativo entre lo que es un desacuerdo y una diferencia, vemos que un desacuerdo es un conflicto sano, pero la discusión no es un conflicto sano, sino que es un conflicto que no es sano, es insano, ¿sí? Claramente está teniendo impregnación o motivaciones pecaminosas. Un desacuerdo es una diferencia de opinión que puedo yo tal vez manejar, o se puede manejar, pero en una discusión por lo general se sale de las manos, se sale de los carriles y terminamos haciendo cosas que a lo mejor no nos imaginamos que va a pasar. Entonces, ¿cuáles de algunas de las características que diferencian del desacuerdo con la discusión? Es que en un desacuerdo puedo yo expresar una opinión sin herir a la otra persona. Es un desacuerdo. En cambio, en la discusión, yo termino lastimando a otra persona, termino ofendiendo, agrediendo. Y esto queda muy claro porque nosotros encontramos ejemplos en la Biblia de cómo actuar y cómo no actuar, claramente, ¿no? Entonces, en ese mismo cuadro comparativo, el desacuerdo y la discusión son muy claras, muy marcadas las actitudes. Por ejemplo, en el desacuerdo yo expreso mi punto de vista sin herir, en la discusión yo expreso mi punto de vista lastimando a otro. Yo quiero que cuando yo vaya leyendo esta comparación, les sirva como tal vez una evaluación personal para ver cómo actuamos nosotros también. Porque tal vez no nos damos cuenta y a veces creemos que estamos actuando en forma correcta. El desacuerdo, mi objetivo llega a ser en algún momento un consenso, eso puede ser un desacuerdo, pero en la discusión mi objetivo es ganar, se va a hacer lo que yo quiero, o sea, yo no quiero perder la discusión, yo quiero ganar. En el desacuerdo intento ser objetivo con mis argumentos y sin embargo en la discusión me veo tentado a mentir o a exagerar para argumentar cosas para poder ganar. Entonces ya estoy utilizando herramientas pecaminosas como la mentira o fabular o involucrar otras cosas que no son de, de la mente de Cristo, sino de mi propia naturaleza. En el desacuerdo suelo hacer preguntas para entender mejor, pero sin embargo en la discusión suelo hacer afirmaciones categóricas para evitar las preguntas, o sea, para no se dude lo que yo estoy haciendo. En el desacuerdo yo no levanto la voz, simplemente yo no estoy de acuerdo, o podemos tal vez disentir en esto, pero en la discusión tiendo a levantar la voz, a gritar,
hablar con sarcasmo, irónicamente, y hasta maldecir. O sea, esas son las formas que nosotros estamos viendo que es diferente entre lo que es el desacuerdo y lo que es una discusión. Un desacuerdo, yo soy muy cuidadoso de no decir algo que pueda lastimar, sin embargo, en la discusión no me importa lo que pueda pasar con otras personas, simplemente yo quiero tener la razón. Entonces, muchas veces yo me estoy enfocando en el problema actual, pero en la discusión yo estoy trayendo incluso cosas viejas y argumentos tal vez exagerados para tratar de ganar el punto de vista. O sea, lo que vemos acá es que una discusión no es la forma en la cual nosotros como cristianos debemos caer, porque vamos a estar dándole lugar a la expresión de nuestra carne, naturaleza pecaminosa, que termina ofendiendo, termina lastimando, termina haciendo daño. Por eso es que muchas veces dentro de las propias iglesias los conflictos no se saben manejar y lo que sucede es que muchos hermanos terminan alejándose o yéndose de la iglesia y argumentando de que no se le dio la razón o que sinceramente no han tenido la oportunidad de poder ser comprendido. O tal vez simplemente porque no se hizo lo que yo quiero. Entonces, por esa razón, también la mente de Cristo nos va a ayudar a nosotros a ver cómo soportamos o cómo sobrellevamos los conflictos. ¿Mm? Entonces, la pregunta es, ¿qué origina un conflicto? ¿Por qué puedo yo entrar en un conflicto? Ya sea en el matrimonio, en el hogar, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia. ¿Qué es lo que origina un conflicto? O tal vez hacer otras preguntas. ¿Por qué discutimos? ¿O por qué peleamos? Bueno, la Biblia nos da una respuesta categórica, muy clara y contundente. ¿Por qué pasa esto? O sea, nosotros discutimos cuando no consigo lo que quiero realmente. Si nosotros podemos ver en la carta de Santiago, capítulo 4, dice el versículo 1 y 2, Santiago capítulo 4, yo lo voy a leer de versión parafraseada. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones? Precisamente de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen y lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Wow, Santiago parece que dio en la tecla sobre esto, ¿no? La nueva versión internacional dice algo parecido. Dice, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes y los conflictos? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. No pueden obtener lo que quieren, por eso riñen y hacen guerra. O sea, en primer lugar, lo que nosotros podemos ver en este texto es que Santiago está describiendo o está escribiendo a creyentes, no a incrédulos. O sea que esto es para nosotros. Santiago está escribiéndoles a creyentes. Y cuando dice que ellos matan y hacen guerra, no es literal. Ya hemos aprendido nosotros muchas veces de que no todos los textos son literales, sino que se usa, de acuerdo a las reglas de hermenéutica, lo que se conoce como figuras retóricas, en este caso son la hipérbole, que es una exageración de algo para mostrar lisa y llanamente un conflicto. En este caso, que estaban peleando. Dentro de la iglesia había pelea, y no es algo literal que estaban acuchillándose entre los hermanos, que estaban tal vez tirándose piedras para matarse, no, sino simplemente estaba usando una hipérbole, una exageración, para resaltar o darle énfasis en el texto a cuál era el problema. Así que lo que quería decir Santiago es que están peleando dentro de la iglesia. ¿Por qué pelean? ¿Por qué hay peleas entre ustedes? Y lo que resalta en segundo lugar es que dice a causa de las pasiones. ¿Mm? Pasiones. ¿Qué son las pasiones? En esta traducción
vemos nosotros pasiones, es un vocablo traducido en griego que quiere decir sobre deseos, o sea, un deseo desmedido. Eso quiere decir, ¿sí? Pasiones es desear más, es un deseo totalmente desmedido, es una pasión desatada, es un anhelo de poder hacer algo en forma desbocada, o sea, quiero caprichosamente algo y si no lo tengo, bueno, voy a pelear. Y estas cosas pasan dentro de las iglesias, como pasan dentro de la familia, como pasan en cualquier ámbito. Por eso es que nosotros vemos que ese deseo, o un sobredeseo, que es algo desmedido, Santiago lo que dice claramente es que la discusión se origina cuando mi corazón, ¿se acuerda que venimos aprendiendo qué es lo que quiere mi corazón? Es controlado por un deseo bueno o malo, pero que no estoy dispuesto a soltar si no lo tengo. O sea, quiero y quiero. Ese es un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué peleamos? ¿Por qué peleamos? Y estás peleando con otra persona testaruda, estás peleando con otras personas tal vez que están con sus hormonas desatadas, con un mal día, que están chinchudos, que se despertó mal de la siesta, cuántas cosas más. Pero lo que Santiago está diciendo es que peleamos, entramos en conflictos y tenemos reacciones pecaminosas porque nuestras pasiones, las que combaten, son las que nos motivan muchas veces a entrar en conflicto. Codiciáis y no tenéis, dice. O sea, desean algo y no tienen. ¿Quiere ver esto? Dele a un chiquito, un niñito, a un bebé, regálele un chupetín. Y cuando le empieza a pelar y lo pone en la boca, sáquele. Y va a ver lo que le estoy diciendo. Cómo se va a enojar. Y cómo va a llorar. Y cómo va a patalear. Y no va a negociar con nada hasta que no le devuelva el chupetín. Eso es naturaleza nuestra. Nosotros tal vez no vamos a pelear por un chupetín así, pero sí vamos a pelear o enojarnos por ser tenidos en cuenta, por tener un cargo en la iglesia, por tener un puesto, por ser reconocido, porque yo quería predicar, porque yo quiero hacer, cantar, que yo quiero tocar la guitarra, porque yo quiero hacer esto. En la casa pasa igual, en la familia pasa igual, en el trabajo, en la facultad. Entonces, ¿qué es lo que genera todo esto? El análisis claro bíblico de esta enseñanza es que nosotros peleamos por una razón, porque no tenemos lo que queremos. Así de simple lo dice Santiago, porque no tenemos lo que queremos. Peleamos porque el deseo de mi corazón no es complacido, eh, o porque no está lo que añoro, lo que deseo, lo que me propuse. Entonces, claramente, el conflicto es motivado por algo que yo quise y que, como dice, ardía de envidia y no lo tenía, entonces esto ha pasado. A veces hay conflicto y discusión y tal vez desacuerdo en el matrimonio o algunos padres con algunos hijos en la misma casa, pero si tuviéramos que desenmascarar una de las más grandes excusas que uno tiene cuando después ha reaccionado con discusión, con pelea, con enojo. ¿M? Por lo general nosotros tenemos una gran excusa y la excusa principal es, pero vos me has hecho enojar. ¿Han escuchado eso? ¿Conocen eso? ¿Lo han usado? ¿Han usado esa excusa? Vos me has hecho enojar. Si vos no hubieras hecho esto, yo no hubiera reaccionado. Si vos no hubieras hecho esto otro, piensa un momento en esa frase, en esa excusa, ¿no? Me has hecho enojar, o sea, vos me provocaste. Esos son los argumentos naturales que nosotros tenemos. Pero lo que nosotros tenemos que ver es esto. ¿Qué nos está diciendo esa excusa?
La excusa clara, si nosotros tendríamos que ir al grano directamente, diríamos, vos sos la causa de mi enojo, yo reaccioné por culpa tuya, porque hiciste esto, porque me trataste así, o porque no me diste lo que quería, cuántas cosas más. O sea que nosotros buscamos claramente la forma de excusarnos de nuestra mala reacción, de no saber dominar un conflicto y no saber llevarlo adelante, es cuando realmente estoy culpando que por culpa de otro, culpa tuya, yo actúe así. Entonces, ¿qué dice Santiago 4.1? Que claramente, ¿de dónde vienen esas guerras, esas peleas? ¿Acaso no vienen de sus pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Pasiones. O sea, lo que Santiago quiere hacernos comprender es que nadie nos hace reaccionar mal, sino que nosotros reaccionamos mal porque somos pecadores y porque estamos claramente llenos, viciados de esa naturaleza caída. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque yo no robé porque dejaron la caja registradora abierta, sino porque yo tuve un impulso de robar el dinero. O sea, claramente la discusión no es que el violador violó a una chica porque la chica estaba vestida provocativamente. No, el problema está realmente en lo que esa persona lo hace. O sea, cada uno de nosotros tenemos que entender es que cuando le damos rienda suelta a nuestras pasiones, que son deseos muy, o sobre deseos muy exagerados o que quieren ocupar ya mismo la satisfacción de algo, lo que dice Santiago es que nadie me está provocando a mí a reaccionar mal, sino que yo reacciono mal ante la situación tentadora, justamente, que me permite a mí manifestar lo que realmente soy. Y eso es algo que no debemos dejar pasar porque la mente de Cristo nos lleva a actuar de otra manera. Obviamente es entender cómo debemos nosotros vivir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reaccionaría Cristo en mi lugar? Si es que yo tengo la mente de Cristo, ¿cómo reaccionaría Cristo en mi lugar? Entonces, claramente, lo que yo tengo que entender es que nadie me va a hacer enojar, nadie me va a hacer reaccionar, sino que yo solo reacciono, yo solo me encolerizo y reacciono simplemente porque tengo que entender y tengo que aceptar que yo soy el único responsable de mis actos y de mis enojos. Entonces debo decir, si yo soy el peligro, si yo soy el problema, entonces necesito aprender a cómo resolver conflictos y la mente de Cristo justamente está para que cuando yo haga algo, lo haga de una manera correcta, no llevándolo a la pecaminosidad de la discusión, sino que puedo actuar con sabiduría. ¿Te acuerdas cómo funciona el corazón? Que es lo que hablamos. Nuestro corazón ama lo que considera valioso. Y cuando yo estoy amando en el momento de mi enojo, no es a Cristo, sino a mí mismo, porque yo soy el que quiero tener lo que deseo y voy a hacer todo lo posible para tener la razón, entonces ya me estoy dando cuenta que mi corazón está entregado no a Cristo como mi mayor tesoro, sino que yo sigo queriendo satisfacerme en mi necesidad, en lo que yo quiero o que en lo que mi corazón busca tener. Eh, Acá tengo una botella, ¿sí? Con agua, obviamente que es un ejemplo, ¿no? Si yo le saco la tapa y comienzo a hacer así, voy a desparramar agua por todos lados, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué sucede si yo empiezo a hacer así, sin la tapa? Voy a salpicar y echar toda el agua. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué salió toda el agua de la botella? Y por lo general nosotros siempre respondemos, decimos, porque la está sacudiendo, ¿no es cierto? Bueno, esa es una respuesta incorrecta. ¿Por qué estoy tirando el agua? Porque la botella está llena de agua. Porque si yo acá no tengo agua, yo, si estuviese llena de agua, hasta lo salpico a ustedes, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué yo salpico agua? Porque la botella está llena de agua. Entonces,
no es que el problema está en ser sacudidos, sino es de que estoy lleno, ¿no? De que estoy lleno. Porque hay algo que quiero resaltar y que quiero traer a lectura en Marcos, capítulo 7, y es muy contundente lo que Jesús dice, para respondernos por qué vienen las guerras y los conflictos y todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo acá Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23? Dice, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona, lo que sale del hombre. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Y todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Lo ven? Entonces la prueba, el sacudón, el conflicto, es bueno. ¿Por qué? Porque me ayuda a conocer qué hay en mí. Cuando vienen esos momentos, mire, yo estoy chancho amigo con una persona hasta que me contradice y se terminó la amistad. ¿Sí o no? Puedo ser el mejor amigo, el socio más preciado de esa persona hasta que me contradice o hasta que no me da lo que yo quiero. Entonces, cuando hay una tensión y hay un conflicto y eso no es llevado a una discusión que pueda ser bien guiada, sino que llevo a una discusión que revela la pecaminosidad que hay en mí, yo me doy cuenta que lo que había en esta botella y que no tenía la tapa, cuando es sacudida, sale todo lo malo que hay en nosotros. Y Jesús fue muy contundente al decir esto, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen desde adentro del hombre y contaminan a la persona. Así que, si tengo que hacerte la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cómo actuarías tú, hermano, hermanita, ahora si eres sacudido por un conflicto, por una prueba? ¿Qué pasa? O tal vez podríamos ilustrarnos con mucha más claridad, preguntarnos, ¿qué pasa si sacudimos a Cristo? ¿Qué va a salir de él? Mire que Jesús fue puesto a prueba. Jesús fue realmente zarandeado. Y Jesús le advirtió a Pedro cuando él dijo justamente Lucas 22:31, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces, fíjense ustedes cómo reacciona Jesús cuando lo zarandeaban a él, cuando lo ponían a prueba. ¿Cómo respondió cuando lo insultaban? ¿Cuál fue su actitud cuando lo agredían? ¿O qué pasó cuando él estaba en la cruz? Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos la mente de Cristo en plena actividad, en actividad permanente, en uso y gobierno de nuestras propias vidas? Porque nosotros tenemos una naturaleza que está llena de todo esto y Jesús dijo claramente, no los contamina lo que viene de afuera, lo que sale de adentro. Ahora, yo nunca voy a saber de qué estoy lleno si no soy puesto a prueba. Entonces, tiene razón Deuteronomio capítulo 8, cuando por boca de Moisés Dios le dice al pueblo de Israel, por esta causa yo te probé y te afligí durante estos 40 años en el desierto para saber qué había en tu corazón, si habías guardado o no sus mandamientos. Las pruebas, los conflictos, la tensión, los momentos difíciles, claramente son una experiencia práctica de parte de Dios para que nosotros podamos entender y conocer que yo no puedo vivir
ni enfrentar problemas ni situaciones si no estoy guiado por el Señor, porque mi primera reacción por naturaleza va a ser ofender, dañar, lastimar y tercamente querer tener la razón. Y eso es un problema porque, mi hermano querido, la ocasión son las circunstancias externas que me tienen para reaccionar de una forma incorrecta, pero la causa por la cual reacciono de una manera incorrecta es justamente la que me lleva a pecar. Entonces yo debo entender, mi hermano querido, de que la Biblia nos está enseñando a que debemos identificar el conflicto como una prueba, como la prueba. Entonces, si estás ahora en un conflicto con alguna persona, con tu matrimonio, con tus hijos, con alguien, o mañana en el trabajo, sabes, uy, yo no quiero ni mirar a esa persona porque estoy en conflicto, estoy con una, me encrespa los nervios, estoy en tensión permanente, o me dice algo y realmente me provoca para discutir. Bueno, yo quiero que veas eso entendiendo que no se trata de un conflicto en sí mismo, sino que es una prueba y es necesario. Y justamente Santiago, capítulo 1, dice en el versículo 12: amados hermanos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, sino como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto lo dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. La prueba, el fuego de la prueba, no se sorprendan, forma parte de la escuela de Dios, forma parte de lo que Dios quiere hacer, que nosotros seamos probados para saber qué es lo que hay. Entonces, una prueba es una situación difícil que Dios usa para revelar lo que hay en nuestro corazón. Todo esto encaja claramente en una dinámica, y esa dinámica es la tentación. La tentación en nosotros nos debe tener como una alerta de que si no estamos bajo el gobierno de la mente de Cristo, vamos a sucumbir en el pecado. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, porque la tentación es una idea, es un pensamiento o una propuesta que se manifiesta como un ofrecimiento, como una alternativa de solucionar un conflicto, o solucionar algo, o buscar la forma de sobrellevar una situación, pero que no viene de parte de Dios, ¿no? Eh, la tentación es una invitación a responder de una forma opuesta a lo que Dios espera que nosotros respondamos en la prueba. O sea, cómo yo zafo de esta situación. Entonces yo tengo que entender que la tentación se va a presentar cada vez que hay un conflicto, para poder salir adelante sin ningún problema. Pero ¿es la ayuda de parte de Dios o es la forma, la respuesta, esa invitación a responder de una forma que a Dios no le agrada, a Dios no quiere? O sea, ¿qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Que le obedezcamos, que caminemos conforme a la verdad de Dios. Entonces, lo que la tentación hace es ofrecernos una alternativa, un camino diferente, una forma diferente de solucionar los conflictos, no guiado por el Señor. Así que, ¿para qué tenemos la mente de Cristo si yo voy a solucionar mis conflictos de una forma carnal? Entonces, la idea es no ganar la disputa, sino es poder ganar al hermano o ganar a esa persona y poder tener un acuerdo, ¿no? Entonces, la tentación es la esencia, es un pensamiento, es una idea pecaminosa, es una posibilidad, un concepto abstracto de nuestro corazón que considera como una alternativa para poder llevarla adelante y para poder ejecutarla. Así que la pregunta que podemos hacernos, y la respuesta está en Santiago, es: ¿de dónde proviene esa tentación? Entonces dice Santiago: nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tenta a nadie. Entonces la tentación, ¿de dónde viene? Claramente viene de Satanás. También viene del mundo y también viene de nuestra naturaleza caída, que son los tres enemigos primordiales o principales que todos nosotros tenemos. Mi primer enemigo es Satanás, el mundo y mi propio yo, mi propia naturaleza. Entonces, para cada cosa yo tengo que entender
¿Cómo debo responder ante esta situación? Porque Dios produce prueba, pero jamás tienta. Dios prueba para que nosotros podamos conocer nuestra incapacidad, nuestra ineficiencia, de que no podemos hacer nada separado de Él, pero lo que no debemos nosotros es abrazar la posibilidad de que Dios nos está tentando, porque la Biblia dice, Él no tienta a nadie. La tentación viene como una alternativa de parte de Satanás. Así que por eso nos enojamos, por eso es que reaccionamos, por eso mostramos esta expresión que no nos gusta. No sé si a usted le gusta verse enojado. A nadie le gusta verse enojado, porque uno pierde el eje de la esencia de la persona. El carácter se muda en algo que es ofensivo, pero el enojo en sí mismo no es pecado, sino es la causa que motiva el enojo. Porque si nos acordamos nosotros, Jesús se enojó cuando sacó a latigazos a los mercaderes del templo. Ahora, ¿qué es el enojo? El enojo es la respuesta emocional de nuestro corazón cuando vemos algo que sucede injustamente. Eso es lo que motiva el enojo. Pero si nosotros podemos ver la respuesta del enojo, no todo enojo es pecaminoso. Si ustedes no lo lean ahora, pero en Nehemías capítulo 5 lo que hace Nehemías es enojarse cuando vio que sus propios hermanos le estaban cobrando a sus propios hermanos tributos, le estaban poniendo impuestos y le estaban haciendo perder su parcela. Entonces dice, cuando vi esto me enojé en gran manera y lo que hizo es llamar la atención a los principales para que no lo hagan así, porque era injusto. Entonces, el enojo siempre involucra un asunto moral. Entonces, yo puedo tener una diferencia, puedo tener un desacuerdo y puedo hasta enojarme, pero no voy a pecar por eso. El problema es cuando yo lo paso para la línea de la discusión, donde allá no me importa si hiero a la otra persona, no me importa si le falta el respeto, sino que yo quiero hacer lo que mis pasiones y mis deseos y mi necesidad demanda, y mi enojo entonces pasa a ser ya una expresión pecaminosa porque seguramente voy a lastimar, voy a dañar y es lo que va a traer justamente un desequilibrio emocional que va a terminar obviamente sacando ventajas a Satanás de esto. Entonces, el enojo siempre, siempre involucra un asunto moral, pero también el enojo siempre revela mis valores. ¿Por qué? Porque yo puedo estar enojado con mi hijo que se portó mal, pero no por eso voy a dejar de amarlo o no voy a intentar matarlo por lo que hizo, sino que el enojo claramente va a mostrar claramente cuáles son mis valores. Es también una prueba para saber hasta dónde llego yo en cuanto a mis actitudes. Y por eso es importante que nosotros digamos, si yo tengo la mente de Cristo, ¿cómo actúo en un conflicto? ¿Me enceguezco y estoy entregado a esa expresión pecaminosa? O realmente, cuando estoy enojado, puedo realmente ver que el Señor está gobernando mi vida, mis emociones, mis valores y mi vida, mi aspecto moral, en la cual yo puedo entender que hay solución, que hay un acuerdo en medio de los conflictos, ¿no? Entonces, el enojo bien analizado, el enojo bien guiado por mis valores o por lo que yo realmente amo, estoy revelando qué es importante para mí, ¿no? O sea, si yo estoy enojado con este mundo, es porque entiendo que va a hacer cosas o está haciendo cosas que profanan la santidad de Dios y la palabra de Dios. Entonces, obviamente, yo voy a estar enojado. Sí, el enojo en ese sentido no es un problema, sino es qué es lo que motiva. ¿M? Entonces, cuanto más nos importa algo, entonces más vamos a valorar algo. Y obviamente más grande va a ser el nivel de disgusto que sentimos cuando eso que valoramos y amamos es difamado, es ensuciado. ¿M? Hasta a veces hay que tener cuidado con participar de cosas o lo que vemos por televisión. Yo siempre digo acá que a mí me ponen los pelos de punta porque al mediodía, antes de que sea el noticiero, acá en Tucumán, Canal 8, que hay un programa de cocina, que está cocinando un muchacho, un cocinero,
Y cada vez que termina el plato favorito, este, ponen la canción Jesucristo, Jesucristo, ya estoy aquí, no sé si ustedes lo han visto. Y a mí me pone los pelos de punta, me enoja. Digo, ¿cómo ridiculizan y cómo usan el nombre del Señor en vano, ¿no? O sea, y no lo tolero. Y por más que quiera tratar de acostumbrarme, no lo tolero. O sea, también el enojo mide el sentido del valor moral que nosotros tenemos. Pero vuelvo a decir, cuanto más me importa algo, más valoramos eso que a mí me importa. Y por lo tanto, más enojo me va a causar cuando eso es difamado. Entonces, en el principio del acuerdo, yo tengo que entender que cuando hay algo que se transforma, un desacuerdo, y está bordeando a caer en la discusión, que va a producir herir a otra persona, que va a producir un dolor, una ofensa a la otra persona, y que probablemente el enojo sube el nivel de expresión, que ya suba el grito, al golpe, el puñetazo a la mesa y hasta algunas malas palabras. Yo tengo que entender que no es la forma correcta, no es lo que Dios quiere. Esa es la alternativa que Satanás me puso como una tentación de querer solucionar ese problema de una forma totalmente contraria a lo que Dios me dice que lo haga. Porque los aspectos claramente de este enojo siempre involucra una reacción emocional. Por eso es que después nos sentimos, cuando sabemos, "Oh, cómo no tuve que haber reaccionado así", o cuando sabemos que hemos ofendido, sabemos que hemos hecho daño a otra persona, cuando estoy, qué sé yo, enojado, siempre mis sentimientos están involucrados, yo no puedo dejarlo de lado. Y es allí donde nos sentimos cada vez peor, cuando decimos, ¿por qué actué así? Entonces, como cristianos, nosotros sabemos que el enojo es una emoción que produce un desconcierto, produce culpa, produce sentirnos mal cuando hemos llegado al punto de la pecaminosidad. O sea, ¿hasta qué punto es un enojo aprobado y hasta qué punto es un enojo desaprobado, ¿no? Entonces, debemos ver que la clave de esta expresión de emoción, de este enojo que a veces nos ha llevado tal vez a sentirnos dolor por lo que hicimos, tiene solución en la confesión, tiene solución en el pedir perdón, tiene solución en buscar la reconciliación, ¿no? Porque una cosa es sentirme herido y otra cosa es sentir deseos de herir. Esa es la diferencia entre el enojo bueno y el enojo malo. Una cosa es sentirme mal interpretado y otra cosa es estar desesperado por querer tener razón. Yo quiero que me den la razón. Y muchas veces puedo estar equivocado y no es ese el sentido, ¿no? Porque a veces nos hacemos testarudos por esto. Una cosa es sentir frustración y otra cosa es sentir odio hacia la otra persona cuando no me da razón. ¿Saben cuántos hermanos pasan por el lado y no se saludan o no se miran? Y les aseguro que si se preguntan por qué, ya ni se acuerdan por qué. Entonces, estas son cosas que no tienen que llevar adelante. Eh, el enojo es algo intrínsecamente malo cuando está gobernado por nuestra naturaleza pecaminosa y no nos permite a nosotros ver cómo Cristo puede llevar adelante con la mentalidad aplicada en nosotros de una forma que edifique. Entonces, ¿cuál es el personaje de la Biblia que según nosotros podemos ver en las Escrituras que más se enoja? Sí, ya acertó. Dios. Dios, uno de sus atributos es que se enoja también. Ahora podemos entender por qué. Porque Dios se enoja porque ama. Entonces, cuando uno ama, y eso que ama es un objeto de la destrucción, de la pecaminosidad, de lo que Satanás quiere usurpar, bueno, Dios aborrece. La palabra odiar es aborrecer, y dice que Dios aborrece claramente el pecado en nosotros. Él no quiere que nosotros tengamos una vida pecaminosa, por eso Él vino a entregar su vida por nosotros para librarnos de la esclavitud del pecado. Él odia claramente
las cosas que nos alejan de Él. El pecado, la iniquidad, la rebelión, son cosas que nos alejan del Señor. Por eso Dios siente ira, porque el pecado que se manifiesta eh, en separación, Dios ve cómo actúa en nosotros, nos deshumaniza, nos destroza, nos lleva a actuar como irracionalmente, porque el pecado es denigrante, el pecado hace que una persona viva, eh, no sé, uno pierde la razón de lo que hace. Por eso es que el hijo pródigo dice, volviendo en sí, se dio cuenta de dónde estaba, y entonces recién él pidió perdón y buscó volver al Señor. Pero el pecado nos saca fuera de sí. Entonces Dios conoce esto, por eso es que la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia y culpabilidad del hombre. ¿Por qué? Porque está bajo esclavitud del pecado. Entonces lo que Él quiere justamente es que ese enojo se transforme en gracia cuando nosotros vemos la obra de Cristo en la cruz. El enojo no es una emoción creada por Satanás, el enojo es una emoción creada por Dios. Dios se enoja porque ama. Por eso es que Él quiere y demanda que nosotros seamos santos. Entonces, todo esto que nosotros podemos ver, como para ir cerrando ya la clase, es que la mentalidad de Cristo en nosotros no va solamente para un enfoque de vida santa en lo teológico, en lo utópico, sino que en el diario vivir. Así como hemos aprendido cuáles son las motivaciones para adorar, para servir, las motivaciones que tenemos realmente para hacer cambios genuinos en nosotros, cuántas cosas necesitamos aprender que la mente de Cristo, aplicada correctamente, nos tiene que llevar verdaderamente a una nueva capacidad de obedecer, a un nuevo amor para servir, una nueva motivación para buscar a Dios realmente, genuinamente. Bueno, es el uso de la mente de Cristo. Y saben, hermanos, la buena noticia es que yo no tengo que ganármela, ya la tengo por la fe, ya es nuestra, está en nosotros. Entonces, cada vez que el conflicto, la tentación, las alternativas, las cisternas que no tienen agua, que están rotas, sean puestas por Satanás como una alternativa para hacer algo, yo debo meditar y no hacer algo que va a desagradar a Dios, sino decir, Señor, socórreme, ayúdame a hacer lo que tu voluntad quiere que haga. En otras palabras, dejar que Cristo obre en nosotros, que Él viva en nosotros, porque para eso Él vino a vivir en nosotros, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Mm? Bueno, hermanos, concluimos por la gracia del Señor, una clase más, la última de esta materia. Seguramente van a quedar cosas que pueden repasarlas en los videos y pueden tal vez aplicarlas, ¿no? Nuevamente, y pueden volver a reverlas porque la palabra es una fuente inagotable que siempre está fluyendo, pero nos va a ayudar a entender de que el regalo de la mente de Cristo es para aplicarla, para vivirla, como el Señor quiere que vivamos realmente. ¿Eh? Así que bueno, vamos a orar y damos gracias al Señor por esta noche también. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos por nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, el que se humanó, el que se encarnó, el que vino a este mundo, Señor, a vivir por nosotros, a morir por nosotros, a resucitar, Señor, para darnos a nosotros la evidencia de la justificación lograda a través del Padre a favor de nosotros, para sentirnos plenos y para entender que ya estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es una realidad en la cual simplemente falta el estado de la glorificación cuando Él venga a buscarnos para estar, Señor, en forma perfecta y plena, Señor, como tú lo has planificado. Mientras tanto, nosotros tenemos el privilegio de tener la mente de Cristo para vivir de una manera diferente, como luminares en el mundo, como una nación santa, como un pueblo escogido de parte de Dios, porque somos la luz y la sal de este mundo. Porque aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Así que te damos gracias, Señor, por recordarnos por tu palabra todo lo que necesitamos aprender. Bendice a los hermanos presentes, bendice a cada uno, Señor,
glorifícate en cada uno de nosotros y ayúdanos a vivir, Señor, conforme al propósito de vivir en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén.